Atención, elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Now I had the time of my life. Este 10 de abril, en el Salón Borges, prepárate para vivir una fiesta única, cargada de nostalgia, música y pura diversión. Se viene la música del recuerdo. Este 10 de abril te esperamos en el Salón Borges, Salón de Eventos Borges. Desde las 12 de la noche, entrada totalmente gratis hasta la 1:30 de la mañana. Y 2x1 a 10.000 pesos. Habrá sorteos, premios sorpresa y los tragos más económicos para que la noche arranque con toda la cumbia en vivo de La Carito. Y después explota la pista con los mejores DJ de la época. DJ Pato Silva, DJ Omar Cuevas y DJ Calvo Mora. Toda la música de los recuerdos. 70, 80, 90 y el 2000. Una noche para cantar, bailar, recordar y disfrutar como antes, pero mejor. Te esperamos en el Salón Borges, Saavedra 2898, esquina Gregorio Arauz de la Madrid. No faltes, esta noche es tuya. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. ...19 minutos pasaron de las 3 de la tarde... ...en este martes 7 de abril de 2026... ...esto fuera de contexto por la radio de la COPE. Cada uno con su librito... ...en los controles y puesta en el aire... ...musicalización, grabación y todo lo que tenga que ver con eso... ...Rodrigo Poloni. Con hinchada propia el hombre... ...hincha de Boca, está esperando el partido esta noche... Boca, 9:30 de la noche... Vamos por la séptima, Sandro. ¿Cómo le va, Sandro Díaz? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Expectante por el partido. ¿Estás expectante? ¿Estás nervioso? ¿Te agarró ansiedad? No, estoy como... ¿Compró papitas ya para ver el partido? ¿Papita, alguna cosa para picotear ahí? Justamente es Estabas pensando en eso. ¿Sabes qué? Es lo que me levanta el día. Tipo, sé que termina el día y tengo eso y es como que me copa. ¿Viste? No sé si a veces tenés eso que te levanta. Sí. Consigna del día de hoy me está diciendo. Exactamente. Querido Sandro Díaz. ¿Qué te levanta el día? 51 60 51. ¿A vos qué te levanta el día? Hola, Lau. Hola, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Se quedó por el tarot. No, igual Sí, no sé si llego. No sé, bueno.
Hola Sandro, no nos saludamos formalmente al aire. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. ¿Qué me levanta el día? Sí. La música. La música. Lamento ahí ser va. obvia, pero yo pongo música. Listo, y pum, arranca. Hice otra. fuerza para no decir eso. Ah. Después dije, es cierto que está el partido, y eso fue como, qué copado. Otra cosa, claro. Está bien. Pero, ¿y tenés otra cosa así, tipo, llego a mi casa Sí. Palta con papas fritas. ¿Palta con papas fritas? Sí, sí. Pero es un lujo. Yo por muchos años reduje mi economía un montón. Ajá. Entonces, o sea, yo soy muy estricta conmigo misma con mi propia economía. Ajá. Y si no, no. Y Y entonces... cuando es sí, Papas con salsa, pum, dice. para arriba, ¿no? Dice, por eso la música. Ahí está. Parara. Sí, pongo este tema y lo bailo en mi Sí, casa. sí. Pará, escuchá. Y la palta la miraba de reojo en la verdulería. Años pasé mirando la palta de reojo, diciendo un día te voy a comprar. Porque Pensé que no te gustaba. No, me encanta la palta. Pero sí, siempre fue cara. Sí. Es cara, y entonces si vos decís, bueno, ¿qué es una palta? No, a fin de mes no llegás. Tan, tan. Y entonces palta, la palta es mi lujo. Sí. Mi lujo que Te me levantas así, pum. Hoy me merezco una palta. Y voy y compro una así chiquita, no importa. Y Sí, digo, bueno, pero te saca del gusto. Sí, claro. sí, totalmente. Sí, confieso. Qué feo cuando aparece una palta dura. Y bueno. Y para ensalada. ¿Para ensalada? Claro, la cortás toda así. Ah, te queda ahí tiene la haces mucha ensalada. forma. La palta sí. va con todo. Va con Yo- la papa frita, va con la ensalada, va arriba de la pizza. Todo. No, arriba de Sí. la pizza no. Sí, Ah, señor. Con un hereje. amigo vegano aprendí que, sí, como para ponerle, porque no puede ponerle jamón. Palta. Igual palta. re cara, digo, es preferible. no, La no, pizza no. más cara te salió que por de cordero. No, pero la pones a la palta, la pisás. Y después, el que quiera con una cucharita le pone arriba a la pizza. Sí, obviamente, no una No pizza. la vas a meter entera. al horno, claro. Claro, no me arruine la palta. Claro. Después ahí ni la comen después. ¿Y Ahí va. vos, Beto? No sé, ¿sabés qué estoy pensando? No sé qué me levanta el día. ¿Qué me levanta el día? Tipo Ya que, te digo, no se que me te ocurre. esperan, o a veces, no sé, que tenés juntada con amigos a la noche, o que tenés, no sé, algo resuelto. Cuando tengo algo resuelto sí ando bien, me levanto bien, sé que lo voy a intentar resolverlo. Sí, que está ahí voy a la buscar vuelta de la forma. esquina. Sí, eso sí puede ser. Es una buena esa. A mí me copaba, bueno, me pasa también si sé que tengo dulce de leche en la heladera. Tipo, ¿cierto Tengo que dulce de leche, listo, solucionaste todo el día. No, pero tipo, estoy ahí, estoy como medio, qué bajón este día y después digo, tengo dulce de leche ahí en la heladera. Está bien. ¿Y viste? Qué bueno. Qué bueno encontrar Te una clavás cosa 2 cucharadas olvidada. de dulce de leche y levantás con el azúcar, Ni pero hablar, olvídate. Para nada recomendable, ¿no? Pero, Claro. Rodri, nuestro operador, ¿tenés algo que te levante el día? Ahí, ¿Escribió? Escribió. Escribir por celular. No. ¿Y a vos qué te levanta el día? 51 60 51 y participás por una docena de empanadas que vamos a sortear. Este viernes de Olivia, que está en Fañano 329, a gusto y elección. Olivia tiene horarios. Después los horarios te los vamos a pasar porque ahora no lo encuentro acá. Ya Sandro te los va a contar. Olivia nos acompaña durante todo el mes. Sí. Una docena de empanadas todos los viernes vamos a estar sorteando a gusto del ganador de la consigna semanal. Olivia Empanadas, que está ubicado en Fagnano 329, está abierto de 11 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde y a la tarde a las 7, de 7 a 11:30 de la noche. Y este local de comidas que es una marca que está en distintos puntos del país, ahora llegó a la ciudad este año y nos acompaña en Fuera de Contexto, así que yo las he catado esas empanadas y puedo confirmar que son muy buenas. Y me manda Rodri Poloni, nuestro operador técnico de audio y de ¿Qué te video. levanta el ánimo, Rodri? Tocar el Dice bajo. poner las patas en una palangana ¡Qué buena esa! Está bien. Vale, es válida. y después sí, de media de viejo esa, y ver a la gente que quiero. Está bien, es verdad, Sí, me carga si de está- energía. Si estás en pareja, o como un amigo, Sí. o tomar unos mates, no sé. Ok, vale. Reba, Olivia Empanadas tiene jingle. Tendría, ¿no? Tiene, si es a nivel nacional. Debe Me quedé tener. pensando, porque en mi cabeza igual
¿Se te ocurrió? Sí, pero es Ya una, se te ocurrió una un jingle melodía- para Olivia Empanada, se lo vendemos ya. Es una melodía robada. No importa. Porque pensaba, Un plagio. Olivia Empanadas, el lugar que tanto buscaba. Ah, bueno. Esa, Me salió como de los 70. Pero ¿A vale, quién le- vale. ¿A quién le vale, robé? Laura. Qué grande. Marca Aparte, registrada. me olvido de que... Le vamos a de decir a que- Olivia que prepare empanadas con palta para Laura. Debe haber. sabor, debe haber, ¿habrá? tendría que chequearlo. Pero dudo. siempre sale, todo lo que tiene palta sale caro. Sí, pero Bueno, me gusta Laurita. que le hizo un jingle, aparte es música, toque. o sea, tipo, Sí, claro. Igual robado, robadísimo. me suena a Marolio. No, ¿No? es otro, porque es Marolio, le da sabor a... Esa es otra. Olivia. Le da sabor a tu vida. Bueno, así que escuchamos. Hay ¿Al audios. jingle? ¿Hay Ah, no. audios? Hay audios. De la consigna de ayer nos quedó sí, uno, ¿no? de la consigna de ayer que está escuchamos participando. que vale doble. Vale doble, porque mandaba audio. Mili, o Ok. Meli, si no me Meli. equivoco. Así A ver, que a ver, a escuchamos. ¿Qué decía Meli? Hola, buenas tardes, Ay, soy Meli. Meli. Lo que no se puede negociar para mí es el desayuno cada mañana. Sí o sí tengo que desayunar, si no, no se arranca el día. Ey, muy bien. ¿A qué hora se levantará para desayunar? Porque viste que Tenés Hay que tener tomarse tiempo para Hay que preparar el levantarse. desayuno. es como que o negociás, viste, tipo, o duermo un toquecito más o Me levanto a prepararme el o sea, desayuno. es como o pata tendida o desayuno. Pata tendida saben qué es, ¿no? Es dormir a pata tendida, mi vieja Sí. decía que era como claro, que dormí digamos, nomás. Pata tendida. Pasa que me decía, yo siempre A me pata quedaba, suelta, yo siempre como me dicen quedaba algunos. dormido, Sí. no quiere decir que ahora no me pase, pero antes dormía como muy relajado y mi vieja eso le ponía como, eso es porque dormías a pata tendida, te tenés que dormir pensando que te vas a levantar temprano. Entonces te hablaban. Ah, Claro. no. A pata suelta. El nivel de organización mental que hay que tener. Eso me decía mi vieja. Pero no te despertás sin que suene el despertador vos. Sí, pero. No, Si pero tenés que igual hacer- yo tenía la alarma, Yo pero no la todo- escuchaba. Yo todos los días me despierto sin despertador. O sea, sé que me tengo que levantar temprano, así que me despierto sin que suene una alarma, nada. Qué bárbaro. No, Yo sí, eso me sí pasa, lo pero hago. no sé si todos los días. Y si me acuesto tarde y me tengo que levantar temprano, me Ya. levanto temprano. Y eso se No llama sé pata cómo. tendida. Exactamente, sí, según Linda Díaz, mi vieja, ¿no? Ay, linda. Bueno, un saludo a Meli. Que Che, bueno, me tiene encantó tu doble charla. chance Meli, porque mandó un mensaje de voz. Esa consigna corresponde al día de ayer. Bueno, Y Sí. hoy, Y hoy la consigna de hoy es ¿qué te levanta el día? bien. Vos dijiste palta con papas fritas. Lo El dijiste, colete, quedó sí, grabada. La música. No, también. vale, para picadita yo viendo el Pero partido a mí le, sí, le no voy- entro. No Así voy a tú ganar que nada. no importa, no te anoté tampoco. ¿Sabés qué me levanta también? ¿Qué? Adivinar un acertijo. Estoy re Ah. loca. Yo si adivino un acertijo me siento re bien. Me re levanta, no sé, ponemos un acertijo y es como... Puedo estar trabada toda la semana, pero A mí- cuando lo saco, es Listo. como... tipo, Ya había sé. una vez, No, tiene que ser un acertijo. ¿sabes? Pero eso no es un acertijo, ¿no? No, eso ¿Qué? no. Trus. Trus. Ah, No, no, eso es, trus. no sé qué, un mal chiste. Buenísimo. No sé dónde lo pegué, pero... Tenemos otro audio, ¿no? Tenemos otro audio de nuestra columnista que en minutos llega, y así que le decimos a los oyentes que estén atentos. Sí, muy atentos, ¿eh? También que estén atentos al canal de YouTube de Radio Nuevo Día y se Que suscriban. ya vamos a estar transmitiendo, Julián está cubriendo un evento que hay en Salón Blanco. Estamos transmitiendo igual, ¿eh? Sí, está transmitiendo, sí. Así que estamos en vivo todavía. Le avisamos a todo el mundo, incluido a Beto. Escuchamos Ok. el audio. Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Acá les habla Luis Ubinsky y les cuento que la columna energética de hoy va a tener el clima astrológico de este mes de abril. Les voy a contar cómo nos vamos a estar sintiendo, qué energías disponibles hay para que podamos planificar el mes y también voy a estar llevando las cartas para responder todas las consultas que dejen los oyentes. Así que aprovechen ahora a mandar su mensajito con la pregunta que necesiten responder, que en vivo les vamos a estar dando su devolución. Tengo Nos vemos en un miedo, ratito, no me hagas bye. daño, horóscopo. Es que sí. ¿Te da miedo que te... ¿Alguna vez se tiraron las cartas? Más allá de la experiencia acá. No, en a mí el- no. No, nunca lo hice, pero estoy, no le tengo miedo a nada. Estoy ahí como... Este año estoy diciendo mucho eso, no le tengo miedo a nada. Y Vamos. después de repente va a aparecer algo que me dé miedo. Y bueno, pero capaz que no tanto. Igual, Claro. ¿sabes qué? Estoy en esa y en el momento digo, ay. Como que, Después como que te arrepentís. Creo que viene el video.
Que viene miedito. Claro, pero estoy como muy en esa. La actitud es lo que cuenta. Sí, después te vas acomodando y te empiezas a... Pero aparte tener miedo es normal porque somos seres humanos. Para no cometer justamente, no sé, uno puede tener miedo, no sé, a conducir en contramano. Claro. Si no tenés ese miedo, porque... El miedo sirve para algo. Te estarías chocando. Miedo me daría que no tuvieras miedo. Quiero mandar un saludo a todos los oyentes que están dejando... ¿Qué sería? ¿Dejando sus hijos o buscándolos? ¿O a esta hora? Todavía no. Ahora no, a esta hora están trabajando porque los pibes están en la escuela. Es cierto. Entran 1 de la tarde, ponele hasta las 5. Es verdad. Así que la gran mayoría de los oyentes o están en la casa, si no está trabajando. Si no está trabajando puede estar escuchando la radio. Exactamente. O durmiendo la siesta. Es verdad, también. es verdad, sí. Y le entramos por el oído a los sueños. Que duermas bien, querido oyente. Espero que no estés manejando. Olivia Empanadas. Olivia. El mensaje subliminal. Se levanta con un hambre atroz. ¿Quién será Olivia? Claro, sí, soñaba con lindo nombre tiene. Estar Olivia. Panadería. Bueno, le mando un saludo a todos los oyentes que nos escuchan mientras trabajan en sus oficinas públicas o municipales. Sí. De la provincia o del municipio, y también a los privados que nos escuchan ahí enganchados. También le voy a robar los saludos a los taxistas, a los Ubers, a los Uber truchos y a nuestros amigos camioneros. Sí, también. Y a los remiseros que andan ahí. También. Que cada vez veo que hay muchos Uber que son taxistas. Y que después de toda la problemática de la llegada de la aplicación, hubo como un consenso después de que el municipio y después de los reclamos de todos los choferes de taxis y remises que hicieron enfrente del Palacio Municipal, que bajaron distintos impuestos a los taxistas y remiseros, como que hay un consenso de que usan la aplicación, también usa su propia Ubisur, la aplicación de los taxis. Hay como, una comunión. Paz y amor. No sé cómo hacer. Todo paz y amor. En otras ciudades no fue paz y amor. No. Por eso digo. Una conciliación. Bien 15 utilizada. y 33 minutos. Vamos a ir al primer tema musical. ¿Le parece corte? ¿Tenemos cortecito? Sí. Vamos a preparar mate. Tengo ganas de tomar mate. Así que me voy a ir a preparar el mate. Escuchamos un tema musical y venimos. Venimos. Exactamente. Tengo un tema que me levanta. A ver. Es de los temas que me levanta, como la consigna de hoy, que tienen que mandar un mensajito al WhatsApp para participar del sorteo de empanadas. Y vamos a escuchar Brilla de Las Pelotas con el querido Alejandro Sokol.
Gran Noche de Folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción. Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. A la orillita del río. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Compra tu entrada en tiquean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 401558 o al 2974 031508. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce J&A. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Silk Spa y Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente.
42 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Gracias, Rodri, por esa selección musical. Bueno, la eligió Sandro, la pasó Rodri. Y tenemos noticias para contarte, audios para compartir. Exactamente. Antes que se vaya la canción, tengo que decir que ahí lo que nos reprodujo nuestro querido Rodri Poloni es la canción Ejército de Salvación de Ataque 77 del disco Carmageddon. Del 2007. No es Armagedón la peli, es Carmageddon. Exactamente. Ojo, no confundir. Y vos sabés que, nada, tiene un Carmageddon que tiene que ver con el karma igual, ¿no? Como, igual, ahora podría decirse que es como un día de hoy, ¿no? Con todas estas noticias internacionales que tenemos. Hay una noticia internacional que me puso los pelos de punta y que dijo que iba a hacer desaparecer Irán. El presidente de Estados Unidos lo dijo ayer, lo viene advirtiendo hace 4 o 5 días, y hace una semana atrás ya lo había dicho, pero dijo que lo iba a hacer desaparecer de la faz de la Tierra hoy a las 9 de la noche hora Argentina. Sucedería eso. Pero bueno, están haciendo... es una locura, ¿no? Está medio pasado de rosca este muchacho. Ese sí que tiene ansiedad. Exactamente, es una persona que quiere que se termine el conflicto de una manera áspera. Vamos a ver qué es lo que sucede después de las 21 horas. Estamos viviendo una especie de neo-guerra fría, ¿viste? Sí. Porque esto es como, era lo que pasaba. Es como una demostración de poder, decir, bueno, lo voy a barrer de la faz de la Tierra todo este... Lo voy a hacer desaparecer una cultura, dijo. Sí. Lo que dijo... ¿qué es una guerra fría? ¿Qué es lo que fue la guerra fría? Era todo el tiempo la sensación de que iban a atacar, pero nadie atacaba. Que se iban a tirar misiles nucleares Rusia y Estados Unidos. Era una constante. Solo declaraciones. Claro. Era como... A ver quién la tiene más larga. Y nadie lo podía hacer. Países. A ver quién podía hacerle más daño a otro. Y había declaraciones de todo tipo, ¿no? En la Guerra Fría. Y ahora se parece mucho a esto que estamos viviendo. Pero yo quería comentarles otra cosa. Perdón, yo me fui por las ramas en realidad. No, pero viene el caso justamente de la musicalización de Rodri Poloni. Y todo por culpa de Carmageddon. Exactamente. Vos sabés que tengo una noticia que tiene que ver con el ámbito local, que para que estén atentos todos los trabajadores municipales, que es una noticia que van a encontrar en el diario El Nuevo Día. Es que, con confirmaciones, Exactamente. Que el municipio de la ciudad confirmó que va a convocar a paritarias municipales recién después de que se conozca el dato de la inflación de abril. Esto dijo el jefe de gabinete, explicó que esta situación y también, por un lado, yo creo que abre un poco, calma las aguas. Claro, porque están todos los gremios, están en pie de guerra, vamos a decirlo así, de esta manera. Mañana hay una conferencia de prensa de la mesa sindical, ¿sí? Hay un montón de actores ahí. Y tiene que ver obviamente con las medidas de fuerza. Recordamos que hoy es el primer día de 3 que decidió ATE de medidas de acción directa, 72 horas de paro. En todos los ámbitos donde hay afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado hay medidas de acción directa, así que ten en cuenta, en la CIP no se está trabajando. Hay un montón de sectores que tienen afiliados a ATE. Lo mismo va a hacer la DOSAC, pero desde mañana, miércoles y jueves, tienen medidas de acción directa también. Significa paro. Probablemente vas a tener que mirar el blog de la escuela o del colegio al que asiste tu hijo, tu hijo pequeño o tu hijo adolescente, para ver si adhieren o no a las medidas decretadas por la DOSAC y AMET, que también está de paro. Y hay conferencia de prensa mañana de la mesa sindical en el gremio de judiciales, todo esto que tiene que ver con la apertura de negociaciones paritarias. Eso, básicamente todos los gremios están todos expectantes para saber, y justamente ya es como que como decías vos, Sandro, como que le puso un poco de paño frío a la relación SOEM-municipio al decir, bueno, sabemos el índice de inflación de este mes y lo llamamos a paritaria. Sí, y vamos a ver, después falta ver si eso realmente sucede, si se llama paritarias.
y también empieza, obviamente, los demás gremios a pedir y a hacer el mismo reclamo, que están en esta situación expectantes, y los gobiernos también atentos al índice de inflación. Sí, claro. Bueno, veremos qué pasa con todo eso. Tengo otra noticia del ámbito nacional e internacional, porque no sé si te enteraste que hay un prófugo que se llama Galvarino Apalacio, que es un ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, básicamente un militante de la izquierda chilena, que en la década de la dictadura de Pinochet, él fue uno de las personas que intentó hacer un asesinato a Pinochet. Ajá. Y también... y todavía lo buscan. Y todavía lo buscan, pero también él se lo busca también porque es el autor, según dice la justicia chilena, autor intelectual del asesinato de un senador, Jaime Guzmán, que es un senador que era pinochetista y que también fue parte de la dictadura chilena. Este senador fue asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y hay algo que yo la verdad desconocía, pero que en Argentina hay mucho asilo político. ¿Y qué es lo que sucedió? Se le revocó este año, en 2026, el asilo político a Galvarino Apalacio, que este militante chileno, que acá sería como un ex montonero, para resumirlo. Sí. Bueno, este gobierno obviamente le revocó el asilo y lo dejó liberado a la fuerza chilena para que lo detengan. Exactamente. ¿Qué sucedió? La primera reunión... Este gobierno nacional, digo, ¿no? Sí, obvio. El gobierno nacional sí. de Javier Milei, nuestro presidente, se juntó con José Antonio Kast. Y una de las primeras cosas que salieron de esa reunión... Fue esto, revocarle el asilo político a este ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un frente de izquierda que cometía actos de foquista, básicamente. ¿Qué es lo que sucedió ahora enfrente a esto? Se le revocó y esta persona ahora... Está prófugo, claro. Porque ante esta situación de que vino el presidente chileno a Argentina, la primera reunión protocolar y demás, de repente ahora está prófugo. Él vivía en una casa, tenía su abogado argentino y vivía una vida de alguna manera normal. Tranquila, claro, sí. Tranquila y normal. Y lo que sí me llama la atención, cómo está tan en agenda en Chile esto, ¿no? Y aparte uno pensaría que por qué... me pone a pensar, me pone en tensión esto, ¿no? La situación de que por qué hay tanto interés en buscar a alguien que intentó atentar con un genocida. Si bien él está implicado en un asesinato a una persona que más allá... que fue parte de una dictadura, eso es un revolucionario, digamos, sí. Alguien de izquierda que ahora el gobierno de derecha de Kast lo quiere juzgar, lo quiere meter preso. Y hay algo ahí que me llama la atención, cómo está tan en la agenda, y hay un poco de reivindicación hacia la dictadura en el fondo, escondida. Más allá que creo que cualquier persona tiene que ser juzgada si cometió un delito, hay un interés por una visión de la vida, digamos. Claro, ¿no? Sí, una cuestión política en realidad ahí, como para decir, miren, lo agarramos después de tanto tiempo, lo vamos a juzgar. Exactamente. Escuchamos un informe de la televisión chilena, donde van a ver un poco este ánimo extraño al momento de tocarlo a la situación. Yo no te digo que lo dejes como un héroe, no estoy diciendo eso, pero me llama la atención de cómo es el tratamiento de la noticia. Escuchemos. Buenos Aires en medio de la expectación en torno a la figura de Galvarino Apalacio. Fuga de orden de detención de quien es indicado como el último líder del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez. Nos trasladamos rápidamente hasta donde sabemos ha pasado sus días como refugiado político los últimos 16 años.
Su vivienda está equipada con cámaras. Apablaza sabe de resguardos. Algunos vecinos con miedo nos describen de forma diametralmente opuesta la figura de Apablaza. Por un lado, algunos lo consideran incluso un tipo violento. Por otro lado, algunos lo consideran un tipo ejemplar. Se acaba de confirmar una recompensa de 20 millones de pesos argentinos para quien entregue información certera que permita dar con el paradero y la captura de Galvarino Apablaza. En la vereda opuesta, el abogado del ex guerrillero contesta. Apablaza está en la Argentina, está claro, sí, Apablaza está en el país y está esperando que esto se resuelva porque es el primero que quiere estar a derecho, pero bueno, nosotros estamos... ¿Se quiere entregar? No hay posibilidad de ninguna entrega porque, insisto, no hay proceso de extradición vigente. Él lo que quiere es que siga vigente el estatus de refugiado y ya de hecho además lo demostró hace pocos días, que cuando fue a presentarse y firmó un acta ante el juez federal Ariel Lijo, cuando Lijo lo citó. Esto fue en el mes de marzo. En Moreno, el lugar que ha habitado los últimos 20 años Apablaza, son pocos los que quieren hablar. Pero accedimos a unos audios enviados entre vecinos que darían cuenta que el 10 de marzo fue la última vez que se supo algo de Galvarino Apablaza, hoy prófugo, con casi 76 años de edad. Ah, sí, no, pero hoy no está. Pero sí me confirmó que se fue a la mañana, entre las 9 y las 10, salió el martes él caminando, se tomó el colectivo y se fue. ¿Qué hijo de puta, viste? Entonces se fue ese día cuando yo lo vi que se iba en colectivo, se fue viajando, boludo. La hizo re bien el chico. Llegamos a Buenos Aires en medio Escuchamos los audios de los vecinos. De los vecinos. Siempre hay un vecino. En Buenos Aires, vos sos movilero, siempre vas a conseguir a alguien que hable. Eso es genial. Es una teoría que yo tengo. Es que sí. Siempre alguno vio algo. Sí. Alguno vio algo o escuchó algo. No importa, vive a tres cuadras, pero él escuchó o vio algo. Sí. Si hay un tiroteo, te dice, les encanta hablar. A los porteños les encanta hablar con los móviles. Totalmente. Es una teoría de hipótesis que yo tengo. Sí, yo creo si hay que un tiroteo y vos vivías 6 cuadras y el mobiliario no encontró a ninguno y lo encuentra, el vago viene caminando de comprar pan, dice, che, ¿te enteraste del tiroteo? Sí, escuché los tiros, le dice el loco. Lo primero que le dice, escuché los tiros, pero no sé qué pasó. Sí. Pero no importa, sirve para el móvil. Totalmente. Increíble eso. Hasta de este prófugo ex guerrillero Galvarino Apablaza, y que está en la búsqueda. Y vieron cómo fue el tratamiento de la noticia. Es como me llama particularmente la atención. Que no digo que creo que está bien que sea juzgado por la justicia. Si igual tenía 20 años la Argentina tuvo conflicto diplomático por esta persona para que sea extraditada. Distintos gobiernos se lo fueron, le dieron ese permiso para estar en Argentina. Otros gobiernos como el de Javier Milei obviamente se lo revocó. Sí, claro. Se lo revocó. Implica una tensión con otro estado, digamos que un presidente venga y diga, che, ¿me podés? Liberámelo porque lo quiero meter en cana. Es interesante. Y también es esto, se lo acusa de ser autor intelectual del asesinato de un senador, parte de la dictadura chilena, y también de haber intentado asesinar a Pinochet. Me llama la atención igual, hay un sesgo político. Igual, sí, obviamente. Y obviamente Kast no es para nada una persona de izquierda ni menos de centro. Menos. Vamos a un corte. Vamos a ir al corte. Antes de irnos al corte, les recuerdo que la consigna para hoy, para la docena de empanadas de Olivia Empanadas, que está en Fañano 329, es: ¿qué cosas te levantan el ánimo? Cosas te levantan el ánimo? 51 60 51. Podés mandar mensaje de texto o mensaje de voz, vale doble. El viernes sorteamos docena de empanadas y vos elegís sabor a elección allá en Olivia Empanada, Fañano 329, de 11 a 14:30 y de 19 a 23:30, todos los días aquí. Exactamente. Mientras más participes, va a tener más tu nombre en la lista de sorteados y vas a ganar. Y hay consigna también de la columna que viene ahora. Ya llegó Luisi, nuestra columnista de tarot, viene cada 15 días, todos los martes, y hoy hace la pregunta que vos quieras, algo así, ¿verdad? Ahora ella nos va a aclarar igual, y ella te lo va a contestar con las cartas. Escuchamos al gran Ray Charles, tema que eligió Beto.
come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now baby, listen baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, all it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you said? Don't you come back no more. I didn't understand you. Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back no more. Oh, now baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Bon Appetito es el lugar. Bon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Bon Appetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25
153. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590-03. Suscribite ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital continúa entregando premios. Estos son los ganadores del cuarto bingo programado del pasado 25 de febrero. Luis Alberto Garay de Río Gallegos ganó 4 millones de pesos. Ana María Estrada de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. Roberto Pilonieta de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Mario Alberto Gijena del Calafate ganó 7 millones de pesos. Carlos Daniel Pereira de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Andrea Westberg de Gobernador Gregores ganó 10 millones de pesos. ¿Tenés la rifa mágica? Todavía nos queda mucho más. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. Seis minutos pasaron de las 4 de la tarde, nos pusimos al día con Luisi porque estaba desde temprano esperándonos, pero había chismes que contar fuera del aire. Así que le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Luisi? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿ustedes? Veo cosas sobre la mesa. Ahora vamos a estar a través del canal de YouTube también, así que trajo las cartas, mira qué lindo. Mirá qué lindas. Mirá qué lindas lindo, cartas. Qué lindo, es muy che. estético. Sí. Creo que hay El algo... otro día eran cuadradas, ¿no? Las que nos leíste la otra vez. Exactamente. Ah, ok. Las Sí, que nos sí. leíste, digo yo, las que interpretaste, no sé cómo se dice. Sí, exactamente. Estas cartas son las que yo uso para las sesiones que hago, Sí. obviamente, en la intimidad de mi casa. Y hace unos días, para el stream que estuvimos charlando, salieron Ujú. a la calle por primera vez, porque era más lúdico, ¿viste? En los eventos y demás, Sí. entonces se trabajaba con los arcanos mayores, se hablaba un poco más amplio de todo. Pero bueno, dije, bueno, vamos, salgamos y profundicemos Qué bueno. un poco más también con cada consulta. Así que, bueno, acá vinieron. Genial. Tarot Madre Tierra, que como pueden ver, están diseñadas por una tarotista y una ilustradora que son de Córdoba. Mirá qué lindas Así cartas. que, sí, exactamente. Son de nuestra tierra, ¿no? Simbología de acá, animales de poder nuestros y los colores de
de piel, digamos, las facciones de las imágenes que no tienen nada que ver con, bueno, no las traje, pero con la imagen europea de Reyes. Claro. Me acuerdo del obispo, el carro, el papa, el emperador. Claro. Exactamente. Me acuerdo de esa tirada de cartas. Exactamente, acá el papa en estas cartas es el chamán. Ahí va. Y así tiene una adaptación, digamos, a nosotros. Ahí va. Digamos. Entonces, bueno, se bueno. conecta mucho más todavía con la imagen. Preguntas al 51 60 51 si querés saber alguna cosa que Luisi acá le hace la interpretación con las cartas de tarot. Exactamente, lo que quieran. Y algo que quiero aclarar es que si se sienten vergonzosos, digamos... Te no pueden hace consultar falta por privado. Sí, obvio, Okay. pero no hace falta de que... o sea, yo no voy a decir, esta es la pregunta de tal y tal. No, obviamente, O sea, va a contestar nada más. la persona tiene que estar atenta, sintonizando la radio, y cuando escuche Ahí esta va. es la pregunta y va a tener la respuesta, va a saber que es para ella, Ok. ¿sí? No vamos a quemar a nadie. Ok. Así que bueno, podemos esperar a que manden algunas preguntas más y empiezo contándoles el clima astrológico. Si Ok, les parece. dale. ¿Cómo viene todo el mes de abril? ¿Así sería? Ahí Exactamente, viene. es el mes de abril, sí, nosotros ahora estamos saliendo de la luna llena en Libra, sí, estamos en ese momento del ciclo lunar donde la energía baja, Ajá. ¿no? Va disminuyendo, estamos como menos iluminados, vamos a decir, ¿no? Como que es el momento que por ahí podemos tener menos energía o estar de sentimientos un poquito más cabizbajos Ajá. también, sí, que esto es lo que nos influencia la luna. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante dejarse llevar, ¿no? Por esta bajada de energía para no caer en la euforia, ¿sí? O en estar cascarrabias o de poco... o ¿De mucho- pocas pulgas? Exactamente, porque el 9 de abril Marte entra en Aries y el 15 Mercurio en Aries. Entonces se suman al Sol, que también está en Aries. Entonces si vos sos medio chispita o medio mecha corta, explotás en fuego, ¿sí? Entonces dejarse llevar por este... Te puede traer problemitas. Sí, más irritables puede ser, Ah, ok. o que hablemos más rápido de lo que procesamos las cosas, o el otro procese más lento de lo que le hablamos, y así haya como interferencias, digamos, ¿sí? O un desborde de energía de fuego. Si uno ya es fuego, estos movimientos planetarios desbordan, ¿sí? Ok. Ahora, aquellas personas que son muy tierra, vamos a decir, muy chill, muy de la casa y que están muy tranquilos, estos movimientos planetarios le dan una chispa para que activen, ¿sí? Como por el lado contrario, digamos. Complementa, no contrario, complementa. ¿Por qué? Está bueno que el clima astrológico, ¿no? Le digo yo, como nos escuchaba hoy al principio, que decían, no, y no hay tanto viento, entonces uno sale más predispuesto de Sí. la casa, bueno. Conocer el clima astrológico te da eso mismo, ¿no? De estar anticipado a cómo van a estar las cosas. Pero es importante que eso se contraste, ¿no? El clima del cielo con la energía propia de cada uno, ¿no? Porque de esa manera cuando se une el cómo somos, ¿no? Que somos desde nacimiento, no cómo estamos por las cosas que nos van pasando en el día a día, sino el cómo somos con la energía de los planetas, ahí podemos entender o planificar o estar atentos a cómo nos vamos a sentir, ¿no? Entonces vamos a tener el motivo por el cual quizás estamos irritables. No me pasó nada malo para estar irritable, pero estoy irritable igual, no me hablen, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que es esta cuestión de las energías que están disponibles, ¿no? Ajá. Influenciándonos. ¿Y eso va a a ocurrir todos. durante todo abril o en una parte de abril nada más? Esto inicia del 9, 9 y el 15 de abril, Ok. ¿sí? Cada planeta tiene ciclos, ¿sí? Claro. Uno después los tiene que evaluar, algunos tardan 28 días, otros están meses, ¿sí? Pero esto está bueno entender de los ciclos, ¿sí? Porque el 17 de abril va a estar la luna nueva en Aries, ¿sí? Entonces toda esta energía que está bajando y está menguando se va a convertir en la luna nueva, que es como un empezar de cero, un reset. Y es la luna nueva en Aries que también se junta al sol en Aries, entonces es el momento en donde sí todos tendríamos que abrazar esa energía y ese fuego, ¿de acuerdo? Entonces nos dejamos menguar, sí, nos dejamos menguar junto con la energía. Si ya sos chill, bueno, abrazá estos impulsos energéticos de Marte y Mercurio
Pero el 17, entonces, de abril, es el momento para establecer algún proyecto, ¿sí? Ahí va. Escribir alguna idea, de nuevo vengo con el Vision Board, dale, vamos, establezcamos. Arranquemos algún programa nuevo, una columna nueva. ¿Escribirlo no sé, o ya presentarlo? Escribirlo, bien. escribirlo, ¿sí? Plantar la Objetivos. semillita, sí, que ya no esté más ok. en nuestra mente y que esté en un papel, materializarlo sería, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué materializarlo? Ya si vemos la plaquita siguiente, tenemos el 20 de abril que el Sol ahora va a estar en Tauro, ¿sí? Va a pasar de Aries a Tauro, en donde todo este fuego que nos trae el inicio del año se pone más tranqui, ¿sí? Se queda la llama encendida para el resto del año, ¿sí? Pero ahora tenemos que poner los pies sobre la tierra. Entonces, si tenemos un proyecto, en la luna nueva lo escribimos, lo llevamos a papel, lo establecemos. El 20, el Sol en Tauro le va a dar la energía de lo material que ese proyecto necesita, ¿sí? Lo va a iluminar con la energía del Sol en Tauro. El 24 de abril, Venus entra en Géminis, entonces si seguimos con esta línea de proyectos, ese es el momento para comunicarlo, ¿sí? La creatividad va a estar disponible para generar un plan de comunicación o una estrategia de comunicación, un plan de acción del proyecto que tengamos y comenzar a implementarlo, ¿sí? Y por último, quiero contarles que el 25 de abril se cierra un ciclo de 7 años, ¿sí? Yo todo les estuve hablando de planetas que tienen 1 mes, 2 meses de ciclo. Acá ahora con Urano que entra en Géminis se cierra un ciclo de 7 años, ¿sí? A ver ustedes, si miran 7 años para atrás, 2018, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba iniciando? ¿Qué iniciaba en ese momento y qué por ahí está concluyendo ahora? ¿Sí? Urano estaba en Tauro, entonces eran cambios muy rápidos y profundos en todo lo físico, en todo lo material, en lo económico, en las bases sólidas, digamos, ¿sí? Ahora, Urano en Géminis viene a full con la comunicación, ¿sí? Se dice que van a ser 7 años en donde todo lo que tiene que ver con la comunicación se expande de manera exponencial y ni hablar las tecnologías de la comunicación, ¿sí? Es el momento en donde te subís a esa o bueno, te quedás. Este año. Bueno, Este 25 Ah, de abril. bien, me gusta porque está dentro del debate de las redes sociales, de la IA. De la comunicación, es lo que acaba de decir. Exactamente, Nosotros sí. somos comunicadores, nos viene el perilla eso. Sí, es un buen momento, sí, se expande todo. Y bueno, es importante también que entender que va a ser como expansión, pero tipo como deseado, ¿no? Como decirlo a 1000, Claro. de repente va a haber como un auge muy grande, mucha IA a full. Bueno, de hecho, Sí, de estuve hecho hay un leyendo por ahí montón de IA dando vueltas. y que lo estaban queriendo controlar justamente porque se está desbordando el alcance que eso tiene y los usos que se le está dando, ¿no? Hoy en día vos ves contenido en las redes y la mayoría está creado por IA, Sí, digamos. ya cansa. Aburre, te confunde Sí, muchísimo. no sabes que es verdad, que es mentira, que es cierto, que es irreal, que es inventado. Y es más inventado que cuando ves algo Sí. real, dudas de que Sí, sea claro, real. claro. Entonces ya no se está programando de una manera que es mejor también Sí, porque controlarlo, se ¿no? te mete y tenés que estar controlado, muy controlado y sabiendo lo que estás viendo. Si no, Sí. te puedes confundir mucho. Exactamente, y bueno, y son 7 años que estas nuevas generaciones, como por ejemplo vieron a mi hija recién, son 7 años que yo te voy a tener que estar atento a eso. Claro, porque cómo la puede influenciar a una niña. Exactamente, exactamente, sí, por eso es un buen momento para hacer uso consciente de la herramienta, pero no dejarse programar por el contenido creado por la herramienta, porque si no, nos vamos de la Claro, realidad. porque bueno, hoy el algoritmo nos tiene a todos controladísimo. Sí. Hablamos de zapatos, nos aparecen zapatos. Sí. Por decir un ejemplo rápido y burdo, ¿no? Sí, 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 pero es verdad, ni hablar cuando lo pensás y te aparece. Y te aparecen. Ahí ya, Voy a decir, ya no, basta, de esto me psicoanalizaron por internet. Es que sí, porque bueno, tengo entendido que Estuve toda la tendencia, toda tu navegación, todo estuve. por más que uno le pongas like a algo o no se lo compartas a alguien, haber captado tu atención por cierta cantidad de segundos o minutos, creo que eso le marca más la pauta de contenido a vos. Bueno, No, es que sí, es información. No comunicar es información y en esa base las plataformas que uno tiene en el celular se reestudian. Ponele, si te gustan las fotos de gatitos, pero nunca compartís fotos de gatitos porque te da vergüenza, te va a mandar más fotos de gatitos por más que nunca hayas guardado ni puesto me gusta compartido. Pero porque tienes información. Porque solo estás ahí Mirando. 20 segundos más. Exactamente, sí, que no les prohibías hacer No, una claro, cosa. te quedas ahí un ratito viendo el video porque te pareció amoroso el gato o el perrito o el cachorro y después te aparece desde comida balanceada hasta el perro, el gato, el cachorro. Exactamente, todo, sí, todo. obvio, porque después Claro, te aparece todo. empezás a ser influenciado hasta terminar adoptando un gatito, ¿no? Claro, yo tengo un gato ahí en casa y pongo fotos de él. Está buenísimo, es hermoso. Yo estoy, no sé si se puede hacer público. Si me tenés que. Ah, ¿te querés? Sí, Ahí va. o no se puede. Sí, se puede. Ah, bueno. Sí, Yo estoy sin miedo. Este año estoy como un poco miedo. Como dije al principio, después digo, ay. Te lo voy a transformar. No es, a ver, obviamente que es tu sensación, ¿no? Sí. Pero ¿no te suena mejor en vez de decir tengo menos miedo, estoy con menos miedo, a decir tengo más coraje? Sí, puede ser, es verdad. Eso es mejor, por la positiva. Exactamente, sí, cambiarle la manera también en la que pensamos las cosas, ¿no? Es clave. No nos dejemos programar por la IA, programemos nosotros, ¿no? No, claro. Sí. Bueno, dale, ¿para qué me tomo mate? Sí. Le decimos a todos los oyentes que pueden participar. 51 60 51, disculpa que te interrumpa, para recordar el número para preguntas. Sí, yo también le dije a mi gente de Instagram, voy a Ok, hacer genial. alguna preguntita. Me olvidé de avisarle de las empanadas. Está anotado vos, acá, por más porque mandaste audio. Mandé audio, Claro. sí, no sé si es trampa eso. No, porque el que envía audio tiene doble chance. Me hicieron pensar un montón, Me hicieron pensar un montón. Está buena tu propuesta, ¿no? Sí, me di cuenta que, o sea,
era como, no sé si era no negociable, sino como que lo terminé encontrando como por lo que me molesta. Ah, claro, bien. claro, Sí, está sí, bien. sí, Está sí. bien. No, pero estaba buena la respuesta. La cocina de hoy es que te levanta el día a vos. Bueno, ¿Qué yo... cosas que levantan el día? Porque puede ser, no sé, Sí, un montón de cosas cosas. varias. Y bueno, yo me voy a explayar. ¿Por qué? Porque me quedé pensando, también los escuchaba y yo decía, bueno, está lo que uno busca conscientemente para levantarse un mal día, ¿no? Cuando vos vas y dices, bueno, tengo un mal día, voy a hacer esto. Pero también se me venían a la mente esas cositas que son imprevistas, digamos, ¿no? Como de repente vos no hace falta tener un mal día, con un día normal, y te llega un mensajito, che, te vi en tal stream, no sé qué linda que te veías, como esas palabras Sí. que no, o sea, no necesariamente tienen que ser alguien que conoces o no, pero de repente es un halago, un mensajito, un mimo que te llega, bueno, eso me la sube mucho. Yo soy leonina, así Bueno, que... bien. sí. Igual siempre si se reconoce un poco tu trabajo, creo que en cualquier ámbito, justamente nosotros trabajamos en algo público, que la gente tiene que hacer lectura, que lee el diario o que lee Escucha la radio. A mí escucha me pasa mucho que por ahí no conocen tanto nuestra cara, pero la voz por ahí. Sí. Me ha pasado de ir a algún comercio y decir, y comprar papas, por decirte algo. Sí, muy Che, bueno, eso de la radio. Me ha pasado varias veces y te digo, sí, estoy instalado. Ah, porque acá escuchamos y me pareció. Y es como que Sí, bueno, sí. están escuchando. Sí. Llega, de alguna vez llega a veces, ¿no? Eso está bueno. Sí, sí, eso me la resube, pero bueno, si no, yo soy muy de la aromaterapia. A mí, cuando estoy bajón y necesito subirla con algo, sé que me pongo un poquito de aceite esencial de algún cítrico, o bueno, uso mucho ylang, que es otra flor, y eso es como que, bonito, dale, pongamos de onda, ¿no? Como- Sí, mucha gente debe hacer eso. Que tira ahí, que en su trabajo trata de... Sí, sí, o sea, tenés el aromatizante de ambiente o lo que desde la energía se crea con cristales, que son los splash áuricos, ¿no? Que viene como el líquido aromatizante, pero en vez de tener esencias de químicas, tiene aceites esenciales, quiere decir que tocó en algún momento la planta real ese producto, y se le suelen poner cristales al envase, entonces es un líquido energético que limpia realmente la energía del espacio o de la persona. mira vos, Así que mira súper vos. recomendado para tenerlo en cuenta. Bueno, Sandra, te escucho. Siento que... ¿Cuáles son, por dónde puedo abordar las consultas? Bueno, vos podés preguntar lo que tenga que ver con vos, Bien. lo que quieras, ¿sí? La idea es encararlo, bueno, desde un vocabulario positivo, ¿sí? Y bueno, lo que las cartas te devuelven en este caso puede ser qué se predispone o qué desafío te trae, qué bloqueo. Bueno, va a depender de tu pregunta, la respuesta, cómo yo haga la tirada, digamos, Bien. sí. No, ¿se puede ser general o no? ¿O tiene que ser específica? Pregúntale que te... Mañoso, ¿viste? Mañoso. Vos No te cobardes ahora. vos Ya, tuviste- la pileta ahora. la sí. primera pregunta que te surgió, Creo esa. que vamos, como te pregunto de laboral, ¿cómo se va a mantener lo laboral? Creo que eso, Sí, lo que más, en general... creo que lo que más temor nos da es temor a perder el lugar, Sí, o pasarla mal en el laburo. Creo que me gusta eso y es una duda que todo el mundo Que quiere es razonable, tener. ¿no? El tiempo que corren es razonable. Claro, es que, de hecho, es por el lado positivo, digamos, Sí, hay obvio. mucho trabajo, por eso lo veo como positivo, pero bueno, está bueno que se mantenga, eso. Bueno, en este caso nosotros lo que vamos a preguntar es qué predisposición, qué se predispone para vos en lo laboral y qué desafío te trae. Obviamente vos estás en varios lugares a la vez, entonces esto tiene que ver con vos para los lugares. Ahí va. Distinto es cuando consultamos un lugar específico, Ah. ¿no? Entonces, bueno, a ver, hay mucha idea, ¿sí? Hay mucha idea, salen las plumas, ¿sí? Este sos vos, mirate. Afuera, rock and roll, sí. Pues el chiste de la venga, sí. Exactamente, entonces vamos, siempre hay unión, siempre hay una persona para iniciar un proyecto, para plasmar una idea, para cranear en conjunto, así que full ideas no van a faltar para vos, ¿sí? Ahora el desafío para vos es siempre traerlo a tierra, ¿sí? Traerlo a tierra. Quizás al momento de elegir un proyecto o al momento de llevarlo adelante, le pones mucha mente, ¿sí? Y tendrías que por ahí elegir, poner si en algún momento tenés que elegir entre dos o tres proyectos, elijas más por placer, ¿no es cierto? Que por bases sólidas, digamos, ¿no? Te vienen dos proyectos y uno está medio flojo, pero te vuela la peluca y el otro está restablecido, re tipo fijo, no sé, te hablan de sueldo, horario, por ahí no es. Esta vez una próxima elección, si tu desafío va a ser ese, llevarte más por tu intuición, ¿de acuerdo? Bien, me gusta, me sirve. Buenísimo, Qué buenísimo. genial. Bueno, y vos, Beto, ¿te vas a animar a preguntar algo? Sí, yo quiero saber también, al igual que Sandro, ¿cómo va a ser nuestro año laboral? ¿Cómo lo quedamos a partir del 25 de abril? A ver qué me dicen las cartas. Porque me queda con eso. El 25 de abril hay que escribir, preparar proyecto, hay que meterlo para arriba. Sí, exactamente, es el buen momento para dar inicio. ¿sí? Claro, Para dar claro, inicio, proyectos. Sí, para subirse a lo que es la rueda astrológica, Ok. ¿no? Si uno va a creer, a Sí. confiar en la predisposición energética, es ahora que está empezando el año y uno se sube, como digo, a este tren, entonces vas a tener todo un año de poder realmente explorar y experimentar el movimiento energético de todos los planetas, Ok. ¿sí? Y se cierra ese ciclo de 7 años y empieza otro, así que ¿por qué no preguntar sobre eso? 7 años, Ok, bueno, dale. Ahí va. Yo pregunto, después vemos. Dale. Tenemos entonces la predisposición energética y el desafío. Bueno, mira, te salen arcanos mayores, ¿sí? Los arcanos mayores te hablan de un largo plazo, ¿sí? Justo que vos Ok. estás haciendo una pregunta para los próximos 7 años, Ok. ¿sí? Te recordemos que esta pregunta es porque el 25 de abril Urano entra en Géminis, ¿sí? Cambios profundos, movimientos rápidos, en todo lo que es la comunicación, pero también es la hermandad, ¿sí? Abarca otros planos, pero lo vamos a centrar en la comunicación. Bueno, estos próximos años, sí, vos estás a full, ¿sí? Mira, Un león, un puma. León, Un león. ¿sí? La fuerza, ¿de acuerdo? Entonces vas a tener un ciclo de 7 años en donde vas a tener vitalidad, vas a tener fuerza, vas a poder seguir avanzando en todos los proyectos que te propongas, ¿de acuerdo? Si vos estabas sintiendo un impulso de pensar, no sé, me jubilo ahora o espero 7 años más, bueno, te dice, espera 7 años más, ¿sí? Ese es el mensaje para vos. Y el desafío va a ser también, y medio como que va en contra de lo que va acompañado del empresario Sandro, ¿sí? Porque este es tu desafío, ¿de acuerdo? Tratar de salirse un poco de las estructuras, ¿sí? Tratar de crear proyectos que no sabes si van a durar o no en el tiempo, que no estás tan seguro, pero que como el loco arranca, ¿sí? Animarse a la experiencia, ¿de acuerdo? Puede fallar o no, no importa si empieza de nuevo, ¿sí? El loco es tanto el inicio como el final, ¿sí? El loco es el 0 o el 22, ¿sí? Ok. ¿Te sentís representado por alguna? Sí, vale, los dos. Buenísimo. Vale, bueno, me encantó. Buenísimo. Sí, esta es una manera rápida de interpretar, ¿no? Como Sí. que se predispone y que desafío como para entender un poco de las dos cosas. Pero bueno, sabe que una sesión es mucho más amplia. Sí, y obvio, hablamos es todo como- de- es como- Hizo mucha consulta, imagino. Sí, en realidad cuando inicia la sesión yo hablo la flor de la vida, se llama, ¿sí? Parece una primera vez o bueno, hace mucho que no consultan, ¿sí? Y Es como en todos los ámbitos de la vida, ¿puede ser? Exactamente, en la carta del centro se ve la energía de la persona en ese día, ¿sí? Esto hoy nosotros estamos hablando hoy, vos mañana tomaste un camino distinto en tu vida y las energías se predisponen de otra manera, ¿sí? Esto es el mensaje para el Beto y el Sandro de hoy, de estos días que Sí. se mantienen en una línea, digamos. Sí, tiene sentido por el lado de que todos los días uno puede tomar distintas decisiones, con los años va cambiando también. Sí, uno no hay que tener miedo a cambiar la forma de pensar o, bueno, sí, la forma de pensar, la forma de actuar, de transformarse, ¿sí? Uno porque hoy pensás de una manera, no te vas a quedar así si tenés ganas de manejarte distinto, ¿sí? Por eso también cuando dicen que el destino está escrito, está como todo fijo y establecido, por ahí yo no soy muy partidaria de eso porque posta que en el día a día uno puede ir haciendo cosas distintas, ¿sí? Para que ese destino se vaya mutando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay una carta en el centro y hay 6 pétalos, ¿sí? Que se complementan y tenemos el vínculo de pareja o lo que sería el amor propio, ¿sí? Si uno no está en pareja, el vínculo de familia, que podemos
podamos trabajar según lo que se manifieste la familia de origen, ¿no? De uno donde vive, o la familia formada, ¿sí?
Después tenemos trabajo o estudio, dependiendo de cada persona, y lo que es específicamente dinero y proyectos, ¿sí? Que por ahí muchas veces uno tiene un proyecto más allá del trabajo fijo, ¿no? Entonces, bueno, se ve todo esto que se complementa y después tenemos la parte de salud, ¿sí? Esto es como un tema que se profundiza bastante, donde vemos la parte física, la parte mental, la parte emocional y la parte energética, ¿sí? En donde, bueno, normalmente las personas consultan bastante, ¿no? Pero no es que, siempre me gusta aclarar que no es que yo te voy a decir te vas a enfermar de tal cosa, ¿no? Porque no es esa la manera en la que trabajo ni lo que se muestra con las cartas, sino que dicen, bueno, che, mira, acá las cartas dicen que no haces ningún tipo de actividad, que estás sin energía y con pensamientos negativos, te recomiendan que hagas tal o cual cosa para cambiar eso, digamos, si no querés que a largo plazo se convierta en un problema de salud, ¿no? Como esa es la manera de encarar esto de salud, ¿sí? Si a mí me pasó el otro día que mujer me contactó con su papá enfermo y quería saber sobre el papá enfermo, si se va a curar, o sea, y uno entiende, ¿no? Como esa necesidad de abrazar algo para que nos dé contención, ¿no? En ese momento, pero la realidad es que yo me negué a eso, ¿no es cierto? No sería responsable, para nada, eso también es importante que... No, pero puedes crear una expectativa que no es, tal vez con una respuesta que está esperando la persona y no puede darse nada. O un balazo de agua fría también. No quiero decir que no se pueda ver eso, ni se pueda mostrar con las cartas, pero no es el terreno donde a mí me gusta meterme. Es así. De hecho, justo me preguntaban ayer en un programa si alguna vez ves algo malo, y lo más malo que puede llegar a verse o yo trabajar es una separación. ¿No es cierto? Como algo malo. Sale como re mal aspectado el vínculo y que... Igual siempre hay algo ahí clave que no te pueden culpar a vos por separarse porque, digamos, es todo un poco más. Digamos que es un poco más difícil, ¿no? Que una relación personal, digo, claro. Obvio, digamos. no, y que si la persona me lo está consultando es porque ya tiene... una decisión sobre algo. Exactamente, justamente... Está buscando un ancla o algo que le diga sí, separate o no se separe, no sé. Imagínate que yo soy una desconocida que de repente te estoy diciendo, che, estás re mal con tu vínculo, te comes la cabeza por tal cosa, estás re baja de energía, y dice cómo sabe, ¿no? Entonces, listo, ya está, ya hace el clic, ¿no? Y no dejan de ser cosas que cada uno sabe, pero necesitas que otro te lo diga exactamente para convencerte, ¿sí? Obviamente después hacen lo que quieran. Entonces, cuando sale algo así, porque me toca por ahí una sesión de alguien que está en algún conflicto con la pareja y dice, bueno, si me voy a vivir a Neuquén con mi pareja y empezamos de cero, y es como... No es el lugar donde viven, es el vínculo. Y bueno, lo podés aconsejar y profundizar en eso. A donde sea, podés irte. Exactamente. Entonces yo le digo, el consejo es este. Ahora, si vos vas a hacer lo que vos querés, a saber que se van a ir, va a estar difícil, no sé, conseguir la casa, o la casa donde vivan, esto es una situación real, ¿no? La casa donde vivan va a tener problemas, van a estar siempre con problemas de cañería o de cuestiones de la construcción, entonces esos van a ser los desafíos que van a tener. Y así se profundiza en la realidad de la persona, ¿sí? No es tipo, no lo hagas y listo, sino bueno, y si lo haces, a saber que estas cosas pueden pasar. ¿Te puedo preguntar otra? Sí, dale. Pero sobre nuestro lugar de trabajo. Vale. Ok, siempre me gusta preguntar sobre el lugar de trabajo porque aquella vez, cuando hiciste la primera tirada, hablamos del lugar de trabajo. Sí, esa fue la del lugar de trabajo y lo saqué la cano. Claro, la cano uno del lugar. Sí, del lugar. ¿Se puede? Sí, ¿Se puede preguntar? Bueno, genial. Sí, sí. O sea, esto es tu energía y la del lugar. Ok, ¿sí? a ver cómo venimos. Dale. O sea, ¿qué se te pone para la radio? Y el diario. Para la cooperativa. Para la cooperativa, en general. Ahí va, dale. mejor. Vale. Es genial. Es la primera vez que traigo igual. De esta sí. Bueno, como podés ver, sí, semilla, tierra, prosperidad, ¿de acuerdo? Mira. Así que bases sólidas y todo lo que tiene que ver con lo material bien establecido, ¿de acuerdo? Eso no tiene que traer dudas, todo lo que quieran encarar tiene sustento, ¿de acuerdo? La predisposición es esa, sí, el 10 de semilla es el máximo de palo, ¿sí? Entonces están en el punto máximo, digamos. Estamos consultando, bueno, para este momento, para este año, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está, punto máximo, momento de cosechar, ¿sí? Si tienen algunas cuestiones que pueden ser simbólicamente cosechar, ¿sí? Dentro de la cooperativa, es el momento de hacerlo, ¿de acuerdo? Cuando uno cosecha, no solo recoge los frutos, sino que también prepara el terreno para lo nuevo, ¿sí? Entonces, bueno, hay mucho para eso, ¿sí? Todos los proyectos, todo lo que ustedes se propongan y tengan este año va a estar, se va a sumar a esto, ¿sí? No, para abajo no van a ir, quiero decir, ¿de acuerdo? Y el desafío es eso, bueno, hace falta energía femenina tomando decisión, ¿sí? Eso no quiere decir que tenga que ser un cuerpo femenino, ¿no? Sino que cada uno de todos los que toman decisiones no sean solo mentales, sino que también busquen en la parte emocional, en la intuición, en los sueños, en eso que no es tan como lo visible y lo tácito, ¿no? Como que tomen un poco más la decisión desde ese lado que todos tenemos, ¿no? Como energía femenina, como más sensible. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, como que es eso, bueno, a mí me pareció lo que te pasó antes, lo que te salió a vos individual, ¿no? Como que no hace falta que todo sea como estructurado, sólido, rígido, ¿no? Para aceptarlo, ¿de acuerdo? Perfecto. Dejarse llevar, ¿no? Como ese es el mensaje. Qué grande, Luisi. Bueno, chicos, entonces, me encantó. bueno, me alegro que sea así. ¿Redes sociales? Luisi.whisky. O si buscan el como GPS también. Claro, como GPS o Luisi.whisky para tus consultas, la puedes encontrar en Instagram a nuestra columnista de los martes, nuestra querida tarotista. Hemos compartido unos martes y una excelente tirada de cartas. Te agradecemos la visita. Gracias a ustedes. Tengo una canción alusiva a algo que estuvimos hablando que tiene una canción de Virus que me hizo acordar a Luisi con lo que dijo, que se llama Me Puedo Programar. Ahí va. Me encanta. Sufro de más cuando me canso y
43 minutos pasaron de las 4 de la tarde y tenemos ya al segundo invitado en el piso. Vino a visitarnos Ernesto Sipo. Hoy, a propósito de... Él es corresponsal de La Izquierda Diario, trabaja en el Correo, es el Día del Trabajador de Correos y Telecomunicaciones en Argentina. Y por eso está invitado aquí a hablar y vamos a charlar un poco de su labor diaria, obviamente, y también de la labor que lleva adelante como prensa, ¿no? Y tenemos temas para charlar largo, así que... Exactamente. Y Ernesto Sipo, que es por Los Redondos, obviamente, pero de apellido Valdebenito. Valdivieso. De la cuenca carbonífera. Sí, y también y del norte del país. Es como sos de todos lados. Vive en muchos lugares, sí. Y nada, bienvenido y feliz día. También somos amigos. Y queremos saber cómo están el día de hoy, el día del trabajador postal. ¿Qué días? A veces podemos poner el día del cartero, pero no lo es hoy. Claro, hoy se el día del postal, que serían todos los trabajadores del correo, y después tenemos el 14 de septiembre, que es el día del cartero específicamente, o sea, son esos días. El 7 de abril, obviamente engloba a todos los que estamos dentro de lo que es el acuerdo corporativo. Claro. Es como el día del trabajador de prensa, porque fue hace poquito días atrás, el día sancionado, claro, y después el 7 de junio el día del periodista, claro. Pero el día del trabajador de prensa engloba a todos los trabajadores en medio, en ese caso, así que es muy parecido. Algo así, Hoy en día, ¿cuál es la tarea de qué traslada un partido? Por lo general todo el día, porque muchas cosas se digitalizaron, pero hay otras que sí llevan por correo. Sí, siguen llegando boletas, por ejemplo, la de Canuncia, pero llegó, la seguimos incluyendo nosotros. Además de eso, los resúmenes de tarjetas de crédito de hecho, DNI, en paquetería, todo lo que es la compra por internet, bueno, eso también llega. Así que todavía hay servicios que se siguen haciendo distribución de manera física. O sea que el correo no ha desaparecido, probablemente por un tiempo, siga siendo así por un buen tiempo, digo, por lo cual lo digital todavía no abarca todo lo que tiene que ver con la distribución de correspondencia. Claro. Y después está por el lado me imagino, de todo lo que tiene que ver con la venta online, que también eso distribuye correo. Sí, todo lo que es justamente eso. Ustedes se encargan de la paquetería más pequeña, obviamente. De todo, el correo, de todo, sí. Los compañeros que están en el galpón, les llega a la red de retrovisores, y la de televisores, bueno, cuando son los AIGA, bueno, ahí se llega de todo. Y eso después va a Tierra del Fuego o acá en Santa Cruz a las otras localidades, así que eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Más que nuestras compañías de atención al cliente, que no solamente van y dejan correspondencia o van a buscar, sino que también hacen otro tipo de tareas que tienen que ver con carga social, por ejemplo. Hay gente que podría buscar acordar su jubilación, algún giro telegráfico, eso también sigue existiendo, así que bueno, se diversifica. La labor deja de ser labor, va cambiando por ahí, o va mutando. Actualizando. Sí, se va actualizando. Sí. ¿Cómo es el día a día de alguien que camina la ciudad y una ciudad mucho, bueno, el clima particular que tenemos nosotros? Un tema, una cosa es andar en auto haciendo repartos y otra cosa es caminar. Sí, y prepararse para el clima. Y más aquí, ¿no? En Río Gallegos, en la Patagonia, que el clima es impredecible. Otro ejemplo muy lindo. Lo que puede pasar que de repente la mañana esté soleado y una hora después empieza el viento o empieza a caer nieve. Claro, y eso tiene que ver porque si no te agarras prevenido en la calle y, por ejemplo, a mí me toca un reparto donde hay calle de tierra. Con el viento se levanta mucha tierra. Y en ese sentido, bueno, tenés que tratar de cubrirte para que, por un lado, no se vuelva en la carta y por otro, que no termines vos. Sí, viendo cartas. La carta común ya no tiene carta común. Eso ya sería una novedad. Cuando llega una carta común, es una novedad. Me da miedo, creo que es. Sí, no, pero son. No, ni siquiera, no. Es alguien que sabe escribir, claro, escribir, mandar una carta. Sí llegan por ahí sobres que son trámites que están haciendo la gente, pero no, es básicamente eso, boletas, tarjetas, propaganda. Y la labor diaria de los trabajadores, de los carteros, principalmente. ¿La ciudad se divide en zonas? ¿Cómo se la segmentan? Sí. ¿O siempre te toca la misma zona o te van cambiando? No, ahora, después de los cambios que hubieron hace 2 años atrás, yo, por ejemplo, yo estoy hace 10 años. Cuando yo llegué había 20 repartos, ahora quedan 8. Hay compañeros que se fueron con retiro, otros compañeros que pasaron a otras áreas. Entonces nos dividimos en 8 repartos, que obviamente, de 20 repartos se fueron sumando, ¿no? Tenemos más para caminar más calles. Así que, pero son repartos fijos. Eso para que también uno, el que es cartero, sepa cómo va a ser. Claro, va planificando, o sea, donde más carga, donde tiene que enfocar para que esa correspondencia vaya saliendo rápido. Entonces, bueno, esa es la idea. ¿Cuál es la realidad actual del trabajador del correo con respecto a todos los recortes que hizo el gobierno nacional? En un momento estuvieron con una lucha muy activa. Se han cerrado sucursales, han perdido puestos laborales, algunos se han cogido retiro voluntario. Sí, estamos en una situación difícil. El salario nuestro cayó muchísimo. La verdad que es un sueldo insuficiente, eso lo padecemos todos. No solamente eso, sino también el tema de lo que tiene que ver con la cantidad de compañeros que se fueron cerca de 4.000 compañeros. En el correo 16.000, eran 12.000, y también en áreas sensibles se fueron. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la logística, puede ser en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, eso golpeó mucho. Y la cuestión es esa, que el correo sigue teniendo un peso importante en el país. Sigue siendo estratégico y está intentando privatizar, que todavía no está del todo seguro, en el sentido de que gracias a la gente que nos acompañó en lo que fue el intento de privatización en la ley de bases, gracias a la gente que nos acompañó, que fue y evitó que las sucursales se cierren, bueno, no podemos pasar a la privatización. Esa presión social. Esa presión, sí, pero no estamos todavía del todo a salvo de que eso se ocurra querer volver a privatizar. Y además está la reforma laboral que se aprobó y hay que ver cómo eso a nosotros nos toca, ¿no? Que ojalá que eso no avance. Bueno, hubo un fallo que teóricamente impide que 8 de los artículos que se votaron, entre esos el tema de los bancos de obra, las vacaciones, bueno, esas cuestiones quedaron por ahora pagadas, pero bueno, en algún momento hay que ver cómo se resuelve eso. Desde afuera se ven bien organizados. Hay lugares donde no lograron frenar este tipo de medidas y en cambio los trabajadores del correo, siempre me recuerdo también en la pandemia, hablando específicamente de la ciudad de Gallegos, se ve una organización cuando las cosas se ponen heavy, parece que hay una reacción organizada. Sí, yo eso lo puedo relativizar porque, como decía hace rato, es la gente de la comunidad la que nos ayuda a nosotros en la Patagonia, digo, ¿no? Y también por ahí en otras localidades del norte de la provincia. Pero la realidad es que el correo, con nosotros, la verdad es que las federaciones que están dentro del correo no estuvieron a la altura de lo que tenían que estar. Digo, las federaciones, y más en lo que es en el centro del país, que es donde tenían que estar, defendiendo y evitando que se vote la ley de bases. Se puede decir alguna seccional que sí ha luchado acá, por ejemplo, nosotros estuvimos en la calle, y en algún otro lugar, Neuquén, puede ser Rosario, pero por ejemplo en Buenos Aires eso no pasó mucho, salvo una seccional, como dije, pero después la gente fue la que acompañó para evitar que todo pase, la privatización, pero después los despidos pasaron, y eso fue tremendo. Además de eso, la caída del salario también, y no ha hecho mucho las 4 federaciones que están, ese es el problema que hay en el correo. Y bueno, como pasa con la reforma laboral, la CGT tampoco tuvo la altura, esa es la cuestión. Entonces, eso hace que estos ataques avancen y no haya una defensa como la que tendría que ser. En general, en distintos sectores hay una crisis de los gremios que no están sabiendo representar bien, ¿no? Los reclamos de los trabajadores. Hay un
hay un desfasaje y hay un discriminamiento que bueno, es en todos los ámbitos laborales. Sí. Y sí, pero como en el menemismo, así como en el menemismo, las privatizaciones pasaron, algunos premios no hicieron lo que tenían que hacer, en el correo en ese momento pasó lo mismo, que lo que pasó ahora. Las 4 federaciones que había en ese momento no hicieron nada, pasó la privatización, hubo despidos, el correo quedó con la mitad de los empleados y además de eso las prestaciones laborales. Bueno, eso fue más o menos similar a lo que pasó hace 2 años atrás. Me he cruzado con algunos ex trabajadores del correo que aceptaron poder dejar su puesto laboral en cambio de una indemnización y que han puesto negocios. ¿Tuviste contacto con personas que seguís hablando? ¿Te ves? Sí, cada tanto nos vemos. Hay que pendiente de un asado que hacemos asado, este año que no lo hicimos, y sí, invitamos a los compañeros que se fueron porque fueron compañeros nuestros. Así que en ese sentido tenemos contacto igual que compañeros míos con los que yo trabajé en Buenos Aires, que cuando visito Buenos Aires me junto con ellos, a pesar de que se fueron, ¿no? Con el voluntario, fue un compañero en el último momento. Me imagino que muchos, ¿no? El nombre de retiro voluntario, no sé cuántas personas lo dicen alegremente, ¿no? Voy a hacer un retiro voluntario, a menos que tenga un super plan, es difícil en este contexto. Aceptarlo, capaz que te están casi obligando a aceptarlo. Y hay un número de cuántas personas aceptaron estos retiros voluntarios acá, al menos en la regional de la ciudad de Gallegos, de la provincia. No tengo números precisos, acá probablemente se hayan ido algo más de 10, seguro, pero no sé en toda la provincia. Me habían dicho el año pasado cuando se fueron, porque también hay que contar la gente de Turbio, la de Calafate, la de Río Grande, Ushuaia. Se cerraron muchas sucursales, ¿no? También. Sí, acá en Santa Cruz la que se cerró fue la que estaba en Rospetex, esa, y la sucursal 1, la que estaba en la calle México, esa seguro. Después querían cerrar la de Tres Lagos, que por suerte se evitó, la gente acompañó para que eso no se cierre, y creo que también quieren cerrar la de Tolwyn en Tierra del Fuego, que por suerte tampoco pasó. Así que bueno. Hay algo particular ahí que uno cuando dice 10 personas, son 10 familias que tienen que buscarle la vuelta a la vida, básicamente, ¿no? Eso es todo lo que implica en lo personal, el estrés de un trabajo, de tener un trabajo en una situación, poder estar en blanco, ¿no? Y pasar a no serlo es un drama que no se soluciona ni en un año de vida, digamos. Puedes conseguir un trabajo, pero volver a acomodarte, ordenar tu vida es muy complicado. Sí, es complicado, pero además porque en esta situación en la que estamos, vieron que cayó el empleo formal, que lo que avanza es la precarización, probablemente los compañeros que se fueron con retiro estén trabajando en aplicaciones en las cuales no te cubre, no tenés obra social, no tenés seguro, no tenés nada de eso. Entonces, en ese sentido, además, si sos una persona de más de 30 años, y más también, es difícil conseguir un laburo estable, y si dejan el correo tenés un sueldo insuficiente, así que estamos todos en la misma. Muy complicado. Hay algo que me gustaría mencionar, es que participaste de ideólogo y también escribiendo de un libro que se llama Postales, un libro muy bueno, en donde distintos carteros de Argentina participaron con sus textos de ficción. Y cómo siguió las repercusiones de ese libro, porque para mí me pareció muy buena y linda repercusión. Sí, fue un lindo desafío para mí. Fueron los que tuvieron la idea de hacer este libro, son 2 compañeros de Buenos Aires, que es con los que yo trabajé, que ellos sí estaban aportados a la literatura, y después también se sumó una compañera, todos, o sea, somos 5, los 5, capaz que me estoy equivocando, somos 6, de los 6, 4 son de Buenos Aires, a todos, conozco a 2 de ellos en particular. Los varones somos 2 carteros y 2 compañeras de la parte administrativa de correo. Bueno, los 4 son de Buenos Aires, una compañera de Trelew y yo de Río Gallegos. Y bueno, la idea era de ellos, que básicamente han hecho talleres literarios y todo eso. Hicimos este libro de cuentos, investigando, supimos de otro cartero en los 70 que también hacía cuentos, y la verdad que fue una linda experiencia, y tenemos la suerte de que ahora el 5 de mayo vamos a presentarlo en la Feria Provincial de Buenos Aires. Tiene que ver con esto de que buscaban algún libro que tenga que ver con lo que fueron los 50 años del 24 de marzo. Nosotros en el libro de cuentos se lo dedicamos a los compañeros desaparecidos del correo, que hay como 30. Entonces, bueno, en ese sentido nos eligieron para poder presentarlo, así que bueno, es una linda novedad, sí. Hay algo ahí que la literatura también hace unión, así como un encuentro de, no sé, como con un compañero y la comunidad asado, también la literatura hace como a juntarse, ¿no? También, ¿no? Que tengan otra excusa y dejar algo plasmado. Me da la sensación que parece eso, ¿no? Sí, porque podemos tranquilamente hacer como una crónica de lo que es trabajar, pero lo que hicimos nosotros fue cuentos, claro, que pueden haber sido reales como que no también. Esa combinación, ¿no? Entre la ficción y la no ficción, hecha en literatura. Y de tu labor de prensa del Partido Obrero a cambiar a escribir el libro, como cambia todo, ¿no? Claro, en verdad es el PTS, que está en la frente izquierda, pero no es el Partido Obrero. Sí, son compañeros iguales, no, pero claro, yo estoy donde está Miriam Beckman, Isabel Caño. En la de prensa, claro, yo me refería a cómo cambia, digo, escribir un parte de prensa de alguno de tus compañeros del PTS a escribir literatura. Ese fue un desafío, de hacer noticias, de crónica, de volcarme a hacer cuentos, sí, es un lindo desafío que, bueno, me gustó, veremos si después sigo, pero sí, una linda experiencia. Veo que estás muy activo haciendo la corresponsalidad, bueno, siempre nunca paraste. Y cómo, nada, ¿qué desafío implica escribir para el diario en este contexto de crisis? Es como hay laburo, digamos, porque no es como hay a veces no te alcanza, tenés que revisar qué puedes reflejar y qué no. Eso. Yo creo que como estás ustedes también, ¿no? Ustedes son una cooperativa. El diario en ese sentido lo que quiere es mostrar, o mejor dicho, informar desde una cierta postura, como lo que decía Rodolfo Walsh, ¿no? Tomar como el periodismo una militancia. Y en ese sentido, ¿de qué lado hablas? Nosotros hablamos de los trabajadores, de los ambientalistas, de los pueblos originarios, o sea, desde ese lado. No existe la noticia objetiva. Eso es una falsa discusión. Entonces, en ese sentido, vos buscás la forma de informar y también de una forma contraponer al medio de prensa hegemónico, ¿no? Los que obviamente tienen intereses económicos, que obviamente son las corporaciones, y ante eso, bueno, buscar que la gente conozca otros medios informativos. Otra alternativa. Claro, que se deje lo que no sabe en esos medios. Entonces, bueno, las noticias que pasan acá, por ejemplo, que se entere alguien de otra parte del país, que acá, por ejemplo, hay un frente gremial que quiere evitar la emergencia económica. Es una manera de informar que hay una resistencia. Y así lo que está pasando en la falta de una ley social, que se piensa por la mañana. Que hay gente que se moviliza en contra, que se modifique. Esa es la idea. Sí, está muy bueno que haya una corresponsabilidad acá, porque si ponerle Infobay no va a poner el frente acá un frente de sindicatos. No va a hacer eso, pero ahí va, sí, la izquierda diario que tiene una ciudad nacional va a cubrir eso y tiene su corresponsabilidad. Eso es algo diferente, esa es la alternativa. Claro, sí. Sí, esa es la idea, porque si no, qué sé yo, los grandes medios, por ejemplo, las mineras, ponen sus intereses, ponen su lobby, para que ellos traten de explicar cuáles son los beneficios, pero para quién es la discusión. Nosotros sabemos que para el beneficio ambiente, ¿no? Sabemos que va a generar, va a perjudicar, pero después también esas falsas ilusiones, ¿no? Que crean de que va a haber fuentes laborales, que sabemos que en Catamarca eso nunca pasó, a pesar de que hay extractivismo hace 20 años y más también, sigue siendo una provincia pobre, y bueno, eso es lo que queremos para nosotros. Ahí va. Bueno, te agradecemos, Ernesto, ya nos pasamos. Pasamos 5 minutos. Pasamos 10. Bien. Bueno, pasamos 5 porque ahora se viene Javier Celso con Rocafío. Te agradecemos la visita. Muchas gracias. Que termine muy bien tu día. Vamos a hacer un extensivo saludo a todos tus compañeros del correo de comunicaciones. Y gracias por la visita. Y bueno, no va a ser la primera que tengas esta tarde. Gracias. Pasó Ernesto Valdivieso, por el aire de Fuera de Contexto. Grande sintonía. Viene Javier Celso con Rock and Frío. Hoy es martes. Después viene Lucas Espinosa con La Vuelta del Perro. Todo por el aire de la Radio Cope. Nos vamos con Aliados. ¿Cómo era? En viaje. Aliados en tu viaje. Haciendo el último disco de Díaz. Ahí va, dale. Chao, mañana.
buscar, a cruzar por